Quizás en algún momento fue razonable creer en Dios, pero eso fue mucho antes del método científico. Las personas solían creer en Dios porque no sabían lo que eran las estrellas y los planetas. No entendían qué causaba los relámpagos, los truenos o los terremotos, así que atribuían tales eventos a diversas deidades, desde tiempos antiguos hasta ahora. Sin embargo, la ciencia ha ido llenando lentamente los vacíos donde solíamos encajar a Dios. Ya no necesitamos imaginar dioses para llenar esos vacíos en nuestro entendimiento, podría decir un escéptico. Algunos darwinistas acusan con frecuencia a los partidarios del diseño inteligente de buscar explicaciones sobrenaturales para resolver problemas complejos que más tarde la ciencia solucionará de manera racional. Se les culpa de apelar al Dios tapagujeros para explicar aquellos enigmas del universo que carecen de solución en ese momento. Esta visión sugiere que ante los fenómenos que no se entienden siempre se ofrecería la misma respuesta. Fue Dios quien así lo hizo y asunto zanjado. Esta idea no solo es un malentendido fundamental, sino que también le hace un flaco servicio a la religión, ya que cuando el conocimiento científico avanza y tales enigmas se resuelven de manera natural, el terreno de Dios retrocedería proporcionalmente. Fue el gran teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer quien acuñó el concepto del Dios tapagujeros, expresando muy bien su idea con estas palabras. Veo de nuevo con toda claridad que no debemos utilizar a Dios como tapagujeros de nuestro conocimiento imperfecto, porque entonces, si los límites del conocimiento van retrocediendo cada vez más, lo cual objetivamente es inevitable, Dios es desplazado continuamente junto con ellos y por consiguiente se halla en una constante retirada. Hemos de hallar a Dios en las cosas que conocemos y no en las que ignoramos. Siguiendo esta definición original del Dios tapagujeros, cabe plantearse la siguiente cuestión. ¿Comete el diseño inteligente el error de apelar al Dios tapagujeros con el fin de explicar las lagunas del conocimiento científico? La respuesta a esta cuestión es negativa, porque el diseño se deduce de aquello que se conoce muy bien y no de lo que aún se desconoce. Este sentido sigue perfectamente el criterio de Bonhoeffer al detectar inteligencia en lo que conocemos y no en lo que ignoramos. Los argumentos para la existencia de Dios, como el argumento cosmológico Kalam, el argumento del ajuste fino y el argumento moral, se basan en evidencia positiva, no en ignorancia. Ahora, imaginemos un edificio. Si nos preguntamos cómo se construyó este edificio, podríamos señalar los materiales, las herramientas y los métodos utilizados. Pero incluso si entendemos perfectamente cada detalle de su construcción, todavía hay una pregunta más profunda. ¿Quién diseñó el edificio? ¿Quién decidió construirlo en primer lugar? En este sentido, Dios es como el arquitecto del universo. No es una explicación para los pequeños detalles que aún no entendemos, sino la explicación última de por qué hay un universo en primer lugar. Así como el conocimiento completo de la estructura de un edificio no elimina la necesidad de un arquitecto, el conocimiento completo de las leyes naturales no elimina la necesidad de una causa última, que en este caso es Dios. Otra analogía útil es la de un carro. Podemos explicar cómo funciona un carro en términos de la mecánica de su motor, la electricidad que alimenta las luces y así sucesivamente. Pero detrás de todas estas explicaciones está la necesidad de una causa inicial que puso en marcha todo el sistema. Alguien tuvo que diseñar y construir el carro. La ciencia puede explicar cómo funciona el carro, pero no puede explicar por qué existe el carro en primer lugar. De manera similar, Dios es la causa última que explica por qué existe el universo, no solo cómo funciona. El argumento cosmológico Kalam se basa en el principio de que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dado que el universo comenzó a existir, debe tener una causa. Este argumento no depende de brechas en el conocimiento científico, sino de la evidencia de que el universo tuvo un comienzo. El argumento del ajuste fino observa que las constantes físicas del universo están ajustadas con precisión para permitir la vida. Este ajuste fino sugiere la existencia de un diseñador inteligente. No es que no entendamos estas constantes, sino que su precisión parece más razonablemente explicada por un propósito inteligente. El argumento moral sugiere que si existen valores morales objetivos, debe haber una base objetiva para ellos, que es Dios. Este argumento no se basa en una falta de explicación, sino en la necesidad de una explicación adecuada para los valores morales que todos experimentamos. La teoría del diseño inteligente sostiene que la actividad inteligente puede ser detectada en la naturaleza de la misma manera que reconocemos la inteligencia en otros ámbitos de la vida. No es lo que no sabemos, sino lo que sí sabemos, lo que motiva a muchos científicos a pensar en un diseño inteligente. Darwin y sus coetáneos, al observar una
una célula bajo sus rudimentarios microscopios, solo veían simples esferas de gelatina que rodeaban a un pequeño núcleo oscuro, nada más. Pero es precisamente el elevado grado de información y sofisticación bioquímica en las estructuras celulares, descubierto por los potentes microscopios electrónicos modernos, lo que ha hecho posible la teoría del diseño inteligente. No se está apelando a ningún dios de las brechas o tapagujeros. Lo que se propone es que la actividad inteligente puede ser detectada en la naturaleza, de la misma manera que lo que es de cualquier informático que diseña algún programa. Uno de los grandes problemas que tiene planteados actualmente el darwinismo es lo que los paleontólogos han llamado la explosión del Cámbrico, la aparición repentina desde un punto de vista geológico de los principales filos y tipos básicos de animales ocurrida hace más de 500 millones de años según la escala de tiempo evolucionista, constituye una brusca discontinuidad en el registro fósil. Este fenómeno plantea la cuestión de cómo podría argumentarse la realidad de tal explosión cámbrica desde el diseño inteligente. Si la inteligencia tuvo algo que ver en esta aparición repentina de nuevos organismos, estos deberían presentar características exclusivas de una agencia inteligente, detalles anatómicos, fisiológicos, bioquímicos y genéticos que solo podrían originarse por medio de un plan de diseño previo y no como consecuencia de la casualidad natural. Los sistemas biológicos manifiestan las huellas distintivas de los sistemas diseñados inteligentemente. Poseen características que en cualquier otra área de la experiencia humana activarían el reconocimiento de una causa inteligente. A pesar de las acusaciones, es importante señalar que el diseño inteligente se basa en nuestra experiencia positiva de que la información siempre procede de la inteligencia. Decir que algún fenómeno está más allá de la investigación científica puede ser también una afirmación científica. No convierte la tesis del diseño inteligente en un argumento del tipo del dios tapa agujeros, porque es la propia naturaleza la que ofrece múltiples evidencias que permiten deducir que los organismos solo pueden proceder de una mente inteligente. Si el razonamiento que propone la teoría del diseño se fundamentara en el dios tapa agujeros, diría cosas como las siguientes. Puesto que la selección natural de las mutaciones al azar es incapaz de producir nueva información biológica en el mundo, entonces debemos suponer que el diseño inteligente es la causa de tal información. Sin embargo, no es esto lo que se afirma. Lo que se dice más bien es, como la selección natural y las mutaciones aleatorias no pueden producir nueva información y nuestra experiencia es que solo los agentes inteligentes son capaces de hacerlo, debemos concluir que alguna inteligencia debe ser la causa de la sofisticada información que nos caracteriza a los seres vivos y al resto del universo. La idea de que Dios es un dios de las brechas malinterpreta profundamente los argumentos filosóficos y teológicos para su existencia. Estos argumentos no se basan en lo que no sabemos, sino en lo que sabemos sobre el origen, la estructura y la moralidad del universo. Dios no es una respuesta temporal a las preguntas científicas, sino la explicación última y necesaria para la existencia y el orden del universo, similar a un arquitecto que da razón del edificio en su totalidad. El diseño inteligente no contradice esta perspectiva, ya que detecta la mano de una inteligencia suprema en lo que conocemos bien, no en lo que desconocemos.